muchas gracias y bienvenidos a nuestro noticiero Actualidad Tributaria. A continuación vamos a presentar nuestros titulares. En nuestra nota editorial, conoceremos los aspectos fundamentales respecto al gasto tributario y su implicación en el sistema fiscal. ¿Qué tanto saben los estudiantes universitarios de carreras contables y administrativas respecto al gasto tributario? Les preguntamos a algunos de ellos. Le consultamos a dos reconocidas expertas acerca del impacto que tiene el gasto tributario en la economía nacional. ¿Cuáles son las propuestas de los candidatos a la presidencia de Colombia en el tema tributario? Tenemos sus posturas para cuando alguno de ellos se convierta en el próximo jefe de Estado. Se ha descubierto un nuevo caso mundial para la evasión de impuestos. Se trata de los Paradise Papers. ¿Quiénes están involucrados? Aquí se lo contamos. ¿Cuáles son los beneficios de la reforma tributaria Ley 1819 de 2016 para los contribuyentes? ¿Cómo se distribuyen los recursos para apoyar a la ciencia y la tecnología? Aquí se lo contamos. Respondemos sus preguntas respecto al gasto tributario en nuestro foro con 4 expertos especializados. El tema tributario viene despertando el interés de numerosos investigadores y organizaciones académicas y sociales a lo largo y ancho del planeta. Muchas de estas se han articulado en redes que tienen como propósito vigilar detalladamente las estructuras tributarias de los países y el aporte de las compañías multinacionales a las sociedades donde operan. De allí nace, por decirlo así, la gran importancia de los tributos como aporte al desarrollo y sostenimiento de un país. Pero como tal, ¿qué es el gasto tributario? El objetivo primordial de un sistema tributario es recaudar los ingresos necesarios para financiar el gasto público. Cada ciudadano debe aportar una proporción, ya sea de su ingreso, de su consumo o de su riqueza, que será destinada a financiar los bienes públicos, el gasto social u otras actividades que tengan efectos económicos positivos para la sociedad. Desde el punto de vista de la técnica tributaria, los gastos tributarios pueden tomar diversas formas. Uno de ellos es las exenciones, que son ingresos o transacciones que se excluyen de las bases imponibles. En las normas legales se las encuentra bajo distintas denominaciones, como es el caso de exenciones, exoneraciones, hechos no gravados y demás. También están las deducciones, que son cantidades que se permite rebajar de las bases imponibles, los créditos, que son cantidades que se permite rebajar de los impuestos, las tasas reducidas, que son alícuotas de impuestos inferiores a las de tasas de aplicación general, y los diferimientos, que son postergación o rezago en el pago de un impuesto. Una de las grandes funciones que cumple el Estado a través de la política fiscal es la redistribución del ingreso, que tiene como finalidad una mejora social de quienes se encuentran bajo difíciles condiciones económicas. En el caso colombiano, dentro de las reformas tributarias se han establecido objetivos para promover la equidad y la eficiencia fiscal. Esto ha sido imposible de materializarse y la consecuencia real es que se ha determinado es que la sobrecarga tributaria está en los hombros de quienes menos tienen la capacidad de soportarlo. Intentar comprender el trasfondo de esta situación, es decir, los determinantes últimos de que no haya sido posible ejecutar un recaudo para la equidad, involucra necesariamente posponer las causas que se le otorgan usualmente, pero de que en ninguna manera se aproximan a una reflexión sobre el sistema estipulado, de manera que si éste se aplica con estrategias técnico-instrumentales, argumentando que sea resultado significativamente inoperante, no podría convertirse en una visión completa y acabada de lo que hay detrás de esta situación fiscal. La dirección del recaudo tributario se encuentra en manos del Estado, de modo que si la intención es estudiar a fondo una problemática de tipo fiscal, esta está directamente implicada a la funcionalidad estatal, dejando atrás la posibilidad de reconocer la complejidad albergada por este organismo que, lejos de ser uno cualquiera, es justamente aquel que tiene la facultad de interferir en la vida de todos los humanos. No obstante, para el caso colombiano, en la década de los 80 y más intensamente en la década de los 90, cobraron vigor los imperativos económicos de crecimiento y la idea de que las fallas ocasionadas por la intervención estatal eran de mayores dimensiones que las prestadas por las fallas del mercado. Es decir, lo que primó fue la interiorización de uno de los principios de idealización y perfección económica. La Constitución Política de 1991 expresa en el artículo 363 que el sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad. No obstante, las políticas tributarias que se han llevado a cabo en el país a lo largo del tiempo no se han correspondido con lo planteado en el pacto social establecido en la Constitución. El paisaje real se encuentra bastante distanciado en este ideal tributario, tanto así que, en el lado de la equidad del sistema, los analistas del fisco colombiano encuentran que las reformas que se hicieron a partir de la década de los 90 han conducido a hacerlo más inequitativo. Lo esencial será reconocer que el aprovechamiento o desaprovechamiento del potencial redistributivo que lleva inmerso la política fiscal tiene contradicción de intereses de los diferentes grupos que conforman la sociedad.
Se tiene entonces que no ha sido posible condicionar el sistema impositivo colombiano bajo el principio de la equidad. Esto es, que quienes tengan más posibilidad de pago asuman una mayor responsabilidad para financiación del Estado. Se evidencia la pésima distribución del ingreso dentro del país. El resultado no puede ser otro que el agudizamiento de la inequidad mientras se pasa por alto el potencial de un sistema impositivo en la construcción de un panorama social menos inequitativo. El abuso del poder, la resistencia de los más acomodados a tributar, el favorecimiento del Estado para con las rentas de capital acompañado del detrimento de la población de menores ingresos por el aumento del impuesto a las ventas han sido en conjunto tipos del sistema impositivo colombiano. Ni en el pasado ni en el presente se han conseguido entonces que los ricos y poderosos paguen impuestos según su capacidad monetaria, si lo que existe es una forma de relacionarse con los impuestos desde el fraude, la evasión, la elusión, la compra de favorecimiento de otros intereses particulares y demás. Si se tiene la intención de comprender lo que guarda, en términos esenciales, esta problemática de inequidad en el recaudo colombiano, habrá que visualizar su trasfondo. Puede decirse que se tiene por causa primera y fundamentalmente no unas fallas en el ámbito de lo técnico operativo, sino que es manifestación de una ética y responsabilidad de los ciudadanos colombianos. Quisimos conocer la mirada de los estudiantes en las áreas de economía y finanzas para saber qué tanto conocen acerca del gasto tributario. Para ello, nuestro compañero Camilo Alvarado ha preparado esta nota para ustedes. Adelante, Camilo. Muy buenos días, Fabián. Sí, nos encontramos desde la ciudad de Facatativá en la Universidad de Cundinamarca, donde podremos consultar con algunos estudiantes qué piensan sobre el gasto tributario. Muy buenos días, ¿cuál es tu nombre? Buen día, mi nombre es Manuel Roballo. Manuel, ¿qué piensas tú del gasto tributario? Bueno, son todos los impuestos que nosotros pagamos como contribuyentes al Estado, donde el Estado se encarga con el gasto público, darlos en todo lo que es educación, lo que podría llamarse vías, lo que es la inversión en otros países. Creo que para nosotros como contribuyentes no estamos siendo capacitados para poder dar equitativamente nuestros impuestos a todo el pueblo, y creo que el Estado, en vez de ayudar al pueblo, lo que hace es extorsionar. ¿Piensas que hay mucha corrupción? Sí, bastante corrupción acá en Colombia. ¿No estás de acuerdo con algunos impuestos? Pues la verdad no tengo muy claro todos los impuestos, pero creo que no están destinados como deberían ser. ¿Qué piensas tú de la ley 1819, la cual es la que nos implementa el IVA al 19%? Creo que ese impuesto debería ser un poco más bajo a todas las personas que que no tienen como la capacidad de pagar ese impuesto, y debería ser un poco más equitativo tanto para las personas altas como las personas bajas. Buenos días, ¿cuál es tu nombre? Leonardo Argüello. Leonardo, ¿qué piensas tú sobre el gasto tributario? Bueno, el gasto tributario pues básicamente pues se maneja por el presupuesto, se dan principalmente por las personas de las altas ejecutivos del municipio o pues o las partes de gobernación o de la presidencia. ¿En qué piensas que se está ejecutando lo que recaudan con los impuestos? Pues básicamente se utiliza en la parte de inversión y en la parte de gasto. La parte de inversión básicamente se utiliza para todo lo que es proyectos educativos, temas de salud, y la parte del gasto pues obviamente siempre tiene que una administración, un gasto de funcionamiento, que son las partes de contratistas, la parte de carreras administrativas, que pues siempre tiene que funcionarse pues las entes públicos. ¿Qué piensas tú sobre la implementación del IVA al 19% con la ley 1819 del 2016? Pues básicamente la intención que tenía el Estado era recaudar mucho más, pues obviamente por lo que es el tema del posconflicto, y también pues se ha visto como consecuencia, yo creo que la baja de economía que ha surgido en Colombia, se han cerrado muchos la tema de microempresas y pequeñas empresas, que creo que ha afectado en gran medida a estas entidades, que son las que en realidad son las que más aportan y las que más generan dinero para el tema de la DIAN y el tema de impuestos. ¿Piensas que hay igualdad, equidad a la hora de contribuir? Pues básicamente yo creo que la DIAN tiene como principio lo que es la equidad, que es que obviamente pues si tú tienes más, pagas más, pero pues creo que se ha visto muy bien reflejado que las grandes empresas y las multinacionales son las que últimamente no han contribuido en gran medida y en gran proporción a lo que están recibiendo. Entonces pues creo que siempre son las que microempresas y pequeñas empresas
que son las mayores cantidades de empresas que existen aquí en Colombia, son las que están viendo más como afectadas en este tema. Muy buenos días, ¿cuál es tu nombre? David, ¿qué piensas sobre el gasto tributario? El gasto tributario es algo que nosotros debemos tener como personas naturales, debemos conocer demasiado, ya que es nuestra única forma de saber cómo se están manejando los recursos que tiene. ¿Qué piensas que hace la DIAN? ¿Cumple su deber? La DIAN ha venido cumpliendo su deber y mediante las últimas modificaciones que ha realizado, que es aquello de los medios magnéticos, puede controlar demasiado lo que es la evasión de impuestos, ya que en estos medios magnéticos se comienza a cruzar toda la información acerca de todas las empresas y ya se verifica qué entidades o qué empresas están contribuyendo como deben y qué entidades no contribuyen como es. ¿Qué piensas sobre el aumento del IVA al 19%? El aumento del IVA es algo que nos afectó a todas las personas, pero también es un beneficio propio, ya que pues, con los recursos que está recogiendo la DIAN, esto nos puede ayudar mucho a lo que es el tema de infraestructura. Hemos visto mucho la inversión en educación y carreteras. Pienso que fue algo que nos afectó, pero también algo que nos puede beneficiar a futuro, siempre y cuando los recursos se inviertan bien. ¿Piensas que los impuestos son equitativos? Me parece que no, ya que no, con el aumento del IVA exactamente fue una jugada pues demasiado sucia, ya que muchas personas que tienen los recursos no les afectó el incremento del IVA, pero personas de la vía natural, personas de estrato bajos, pagar ese incremento no fue equitativo. Muchas gracias, volvemos a estudiar. Quisimos ver la información desde diferentes puntos de vista, por tanto, nuestra compañera Xiomara Espitia entrevistó a dos reconocidas expertas, la doctora Irma Diva Cabezas, quien es economista y magíster en economía, y la doctora Claudia Cadavid, quien es economista, especialista en administración pública y magíster en ciencias económicas. Adelante, Xiomara, con tu información. Buenos días, nos encontramos con la doctora Irma Diva y la doctora Claudia. Nos van a responder algunas preguntas sobre el gasto tributario y cómo esto afecta a la economía nacional. Doctoras, ¿cómo cree usted que el gasto tributario afecta a la economía nacional en la economía nacional? Pero, ¿a qué se refiere? ¿El gasto tributario desde el lado del gobierno o del lado de los consumidores? Porque si estamos hablando de los agentes, pues los afecta porque les empieza a bajar sus recursos, a disminuir sus recursos para hacer las inversiones. Si estamos hablando por el lado del gobierno, el gasto tributario pues nos afecta de una manera positiva porque se puede invertir en escuelas, en vías, en todo lo pertinente al desarrollo de la población. Pues es como nosotros queremos enfatizar en cómo la evasión tributaria pues afecta a ciertos sectores económicos del país. La evasión tributaria afecta desde todo punto de vista a la economía porque pues disminuye los recursos del Estado para que pueda invertir en sus diferentes gestiones. Además desestimula a las personas que sí realmente están pagando sus tributos. Es un efecto negativo para la economía. ¿Qué piensa doctora Claudia sobre el tema? Con respecto a lo que dice la profesora, es muy cierto, hay que saber exactamente a dónde va dirigido el gasto y si es por parte del gobierno, pues yo diría que es positivo porque la inversión debe ir dirigida a las poblaciones más afectadas y de una redistribución para la disminución de la pobreza en la sociedad en general. Esa es como la idea de la redistribución del gasto. Entonces, tomar de los agentes que más recursos reciben para redistribuirlos en los agentes que menos tienen y darles oportunidades. Eso con respecto al primer tema. Con respecto al segundo tema, efectivamente afecta muy negativamente y en Colombia hay un alto porcentaje de evasión debido a que los instrumentos utilizados por la DIAN pareciera que no están causando un efecto completamente positivo y hay una inequidad a la hora de hacer la recolección de los tributos de la población. Como segunda medida queremos también enfatizar sobre el tema la reforma tributaria 1819 del 2016, ¿cómo afectó el gasto tributario en nuestro país? La reforma tributaria fue contracíclica. Al ser contracíclica, estábamos en un momento en el que el país estaba en crisis, que teníamos unas tasas de inflación muy altas,
unas tasas de interés también demasiado altas. Al subir el IVA y del 16 al 19%, pues trajo consigo una recesión que pues quedó mucho más profundizada con los precios del petróleo. Fue una reforma que se estaba pidiendo por todos los entes internacionales, pero que en el momento para nuestra economía no resultó con los efectos que se querían. La doctora Claudia, ¿qué piensa sobre el tema? Bueno, eso se venía pensando ya hacía varios años, era algo que se estaba proyectando. Lo que sucede es que efectivamente se han dado como unos eventos importantes en lo social, el acuerdo de paz que requería unos recursos, pero sí efectivamente afecta mucho y sobre todo a la base, porque el IVA afecta mucho a la población consumidora, a la canasta familiar. Entonces en general afecta mucho a los estratos 1 y 2 básicamente, aunque aparentemente también se dio un incremento al empresariado. Eso también genera un poco, retrae un poco el desarrollo empresarial, y eso también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, muchas gracias. Nos quedamos con las opiniones de nuestras expertas y me dirijo al estudio con el doctor Fabián. Quisimos conocer qué dicen los candidatos a la presidencia de la República en materia tributaria. A continuación vamos a ver qué dicen los candidatos. Los siguientes elementos en materia tributaria. Primero, continuar de manera seria y responsable, gradual, bajando los impuestos corporativos sobre las empresas. Las empresas no son ricas ni pobres, las empresas son instrumentos de generación de valor y en términos de competitividad hay una carga excesiva frente a las empresas. Pero claro, eso lo que genera es un roto fiscal que tenemos que llenar. Primero, tenemos que examinar las exenciones y beneficios tributarios, son muchísimos, alrededor de 260, muchos de ellos improductivos, que ya no tienen una finalidad clara, que son producto más del amiguismo y del lobby. Prueba ácida para cada beneficio y ahí estamos hablando de la posibilidad de recuperar 5 billones de pesos. En segundo lugar, ampliación de la base tributaria. Somos muy pocos los que tributamos y además esto tiene una paradoja y una deformidad. Muchas veces un asalariado termina pagando más que personas verdaderamente pudientes. Tercero, para los muy ricos, realmente ricos, una tarifa de renta más progresiva. Cuarto, lucha de verdad contra la evasión. Hoy la tecnología permite seguir la ruta del dinero. Es un tema de voluntad política. Cuarto, de la mano de la lucha contra la evasión, corrupción. Ahí se nos van varias reformas tributarias en cada acto de corrupción. Y por último, gasto. Tenemos que tener continencia en el gasto, no el gasto social, pero sí el gasto superfluo, clientelista, que tiene que ser eliminado. Cuando un país tiene excesiva carga tributaria sobre quienes generan empleo, lo que termina detonando es la pérdida de trabajo, dejar de contratar o transferirle el costo a la sociedad. Y hoy nosotros tenemos una tarifa de renta corporativa en Colombia del 34%, que está mucho más alta que el promedio de los países de la OCDE, y tenemos tasas de tributación agregadas que superan el 50, 60 o 70%. ¿Cómo entonces podemos hablar de reducción? Primero, eliminemos gastos innecesarios. El país está gastando más de 600.000 millones de pesos al año en publicidad y eventos. El país tiene enormes duplicidades en la administración y hay una expansión desmedida de la nómina en muchas entidades del Estado. Ahí hay una primera área de recorte. La segunda, una reforma a la administración pública que nos genere ahorros, eficiencias, usos de tecnología en los próximos 4 años que nos lleven un ahorro del 5% por año. Y tercero, una meta de reducir la evasión de los impuestos de renta y de IVA que superan los 40 billones de pesos al año, que perfectamente se podría reducir en un 50% en los próximos 4 años con una meta anual del 12.5 y estaríamos generando ahorros de más de 30 billones de pesos. Ahora, ¿cómo se aplica eso a la reducción de tarifas? Un punto del impuesto de renta vale 1 billón de pesos y un punto del IVA vale 2.7 billones de pesos. Ahí es donde liberamos los recursos para buscar la combinación, indicar y reactivar la inversión, reactivar la contratación y mejorar el ingreso de los trabajadores por la vía de la inversión. Esa es la combinación de herramientas sobre la cual se sustenta la reducción de impuestos que le estoy proponiendo a los colombianos. Y a nosotros nos toca 4 años no más. Y llegamos con 4 años, reforma pensional, reforma de la salud,
reforma de la justicia, acuerdos de paz, y no he dicho la palabra más importante o las palabras educación, ciencia, tecnología, innovación, emprendimiento y cultura. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo no voy a llegar a bajar el IVA, pero yo voy es para presidente. O sea, yo quisiera decir que lo vamos a rebajar. En este momento, en las circunstancias que tenemos nosotros, sería irresponsable salir a decir eso en público. Fíjense todos los temas que tenemos que trabajar nosotros. Nosotros tenemos una propuesta tributaria diferente. Los grandes capitales deben pagar impuestos en Colombia. Aquí no puede haber capitales en los paraísos fiscales. No es sobre la clase media que se financia el Estado. Simplemente, si nosotros hacemos crecer la estructura agraria, la estructura industrial, pues perfectamente los municipios, el departamento, podrían tener fuentes de financiación sin aumentar tasas, con mucha más capacidad de recursos para beneficio, ojalá sin corrupción, pues de las obras sociales que se necesitan. Se dio a conocer una nueva modalidad en cuanto a la evasión de impuestos. Esta vez se trata de las sociedades offshore. Estas sociedades operan desde la ciudad de Bermudas y de Singapur, ayudando a las empresas multinacionales y a los multimillonarios con sus riquezas y con la evasión de dinero. Nuevo escándalo por la filtración de documentos. En este caso se tratan de los denominados Paradise Papers, dejando en evidencia cómo importantes personalidades y empresas utilizan el esquema de apalancamiento financiero a través de seguros en el exterior. 127 líderes internacionales y un número indeterminado de personalidades mundiales, músicos y deportistas e importantes multinacionales figuran en la lista divulgada hoy por el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación, conformado por 382 periodistas de casi 100 medios de comunicación. Según la información, los documentos confidenciales provienen de la firma de abogados Appleby y Asiatic Trust, dejando en descubierto millones de documentos de 19 jurisdicciones offshores, tales como Bermudas, Aruba e Islas Caimán. Entre ellos aparecen implicados nombres como la reina Isabel II de Inglaterra, el secretario de Comercio del presidente de los Estados Unidos Donald Trump y figuras de talla mundial como Madonna, marcas como Apple y Nike. Además de esta lista, más de 200 colombianos aparecen en el esquema que permite trasladar dinero en el exterior sin pagar impuestos. En los documentos se evidencia la presencia del presidente Juan Manuel Santos, que fue director de 2 empresas registradas en Barbados. Además aparecen empresas privadas y mixtas como Ecopetrol, empresas públicas de Medellín o la empresa de energía de Bogotá. Luego de la entrada en vigencia de la Ley 1819 del 2016, la cual derogó el artículo 4 de la Ley 1429 del 2010, no podrán existir nuevas pequeñas y medianas empresas, las cuales acojan a los beneficios de esta ley. Las empresas que anteriormente se habían acogido a esta ley deberán acogerse a lo establecido por el parágrafo 3º del Estatuto Tributario Nacional, el cual fue modificado por el artículo 100 de la Ley 1819 en nuestra actual reforma tributaria. Este parágrafo nos muestra una tabla la cual dice que los contribuyentes podrán deducir su impuesto de renta en un 9% en los años restantes a los 5 años de beneficio. Además de ello, estas empresas ya no serán exentas de retención en la fuente ni de renta presuntiva, esto por un concepto de la DIAN en marzo de 2017, pero también quisimos saber qué beneficios trae para los contribuyentes la Ley 1819. Para ello les preparé el siguiente informe. La Ley 1819 del 2016 es sinónimo de beneficios tributarios para contribuyentes, personas naturales y o jurídicas que inviertan en proyectos energéticos, tecnológicos, de medio ambiente, hoteles, entre otros. Una de ellas es que las personas naturales y o jurídicas que realicen donaciones a los partidos o movimientos políticos con personería jurídica reconocida por el Consejo Nacional Electoral seguirán sin practicar retenciones en la fuente sobre tales donaciones. Adicional a ello, ya no restarán el valor de la misma como una deducción, sino como un descuento tributario, valor que será restado directamente al impuesto de renta previamente calculado, lo cual beneficiará tanto al contribuyente que calcula su impuesto sobre la renta ordinaria como aquel que lo calcula sobre su renta presuntiva. El valor del descuento se calcularía hasta por el 25% del valor de la donación. Otro de ellos es que los servicios de educación virtual y software de aplicaciones móviles o web están excluidos de IVA, lo cual fue corroborado por el concepto de la DIAN número 33131 del 12 de octubre del 2017.
Otro de estos beneficios tributarios es que el mecanismo de obras por impuestos fue reglamentado por el Gobierno Nacional. A través del Decreto 1915 del 2017 se agregaron 56 artículos al Decreto Único Tributario 1625 del 2016 para reglamentar dicha medida del artículo 238 de la Ley 1819 del 2016, permitiendo el pago de una parte del impuesto de renta mediante la inversión en obras públicas en algunas de las 344 zonas afectadas por el conflicto. De acuerdo con el inciso primero y el parágrafo primero del artículo 238 de la Ley 1819, los contribuyentes podrán acogerse a la figura de financiación de obras públicas de interés social dentro de las SOMAC en proyectos de acueductos, alcantarillados, escuelas, puestos de salud, entre otros. Otro beneficio de la Ley 1819 es que establece disposiciones para la asignación de beneficios tributarios en ciencia, tecnología e investigación. Hay que aclarar que la clasificación como proyecto de ciencia, tecnología e innovación comprende las clasificaciones establecidas en la ley como proyectos de carácter científico, tecnológico o de innovación, de investigación y desarrollo tecnológico o de alto contenido de investigación científica y tecnológica, así como las demás referencias en esta materia contempladas en la ley. Ya para finalizar, hemos preparado un foro respondiendo a todas las preguntas que nos hicieron vía Twitter. Por ello, tenemos 4 invitados expertos en el tema. Nos encontramos aquí reunidos para poder dar conclusión a los temas referentes al gasto tributario. Marta Díaz pregunta, ¿qué es el gasto tributario? El gasto tributario es todo aquel gasto en el que incurre el Estado al brindar beneficios a todo contribuyente para el recaudo de impuestos. Ejemplo, cuando un contribuyente, sea persona natural, sea persona jurídica, deja de pagar su impuesto predial 10 años. Con la ley 1819 se creó un beneficio, una excepción, en donde se dice que pueden, por un pago en una fecha determinada hasta una fecha determinada, disminuir el valor al pagar en un 60%. Este 60% de ese 100% que debía pagar es el que denominamos gasto tributario. Estos gastos tributarios los asume el Estado como un gasto en los que ellos incurrieron para poder recaudar el capital, el dinero, para financiar sus inversiones y su gasto de funcionamiento. Lucía Aldana pregunta, ¿cuál es el objetivo del gasto tributario? El objetivo del gasto tributario es recaudar el dinero necesario para cubrir con el gasto público, que el gasto público va a ir directamente para nosotros los ciudadanos, que somos los mismos contribuyentes, ya sea persona natural o persona jurídica. Para la administración, al recaudar estos impuestos debe tener 3 características muy importantes, que es la eficiencia, la simplicidad y la equidad. Recordemos que con el impuesto del IVA, por ejemplo, no hay equidad, ya que sea una persona de bajos recursos o sea una persona que tenga altos recursos, la misma persona va a tener que tributar el 19%. Entonces ahí vemos que estamos fallando en el objetivo de esta tributación. Ahí podemos notar que no es progresivo, es decir, no pagamos según nuestros ingresos o nuestra capacidad de pago, sino se establece una tarifa para todos sin importar si tiene o no tiene sobre unos bienes o servicios. Bueno, pero también, digamos, en el caso del impuesto predial, como estaba diciendo mi compañero, crea para el Estado, para el ente que se encarga del recaudo, claro, crea unos recursos que se pueden utilizar de manera inmediata, pero también desincentiva a que la persona pague correctamente y anualmente sus impuestos de manera que si, digamos, yo no he pagado durante 10 años y me dan un descuento, la persona que lo estuvo pagando anualmente, cumplidamente, ¿cómo va a aceptar que se le va como a colitar a esa persona que por el pago de su impuesto se atrasó, no lo ha pagado,
y aparte le van a dar un beneficio. Entonces yo creo que debe ser una medida correctiva en sentido de que las personas que no están cumpliendo con su derecho, con su deber de tributar, tengan un castigo, o no un castigo, sino una multa o una corrección que tanto incentive al contribuyente que está evadiendo a pagar oportunamente y también al que lo está haciendo pues de manera anual o lo está haciendo de manera cumplida, pues que lo pueda también incentivar, porque esto lo que está creando es una controversia y estamos creando un sistema tributario muy ineficiente. Pues es un sistema tributario ineficiente, pues ya que vemos que hay las grandes empresas, por ejemplo el sistema financiero y el sistema de empresas públicas tienen mucho beneficio, ya que evade indirectamente mucha tributación, pues porque no es la misma proporción de una empresa, digamos, de régimen común a una empresa del sistema financiero, y el sistema financiero tiene la capacidad de pagar el mismo porcentaje que el régimen común, pero lo vemos que ahí estamos evadiendo. No, pues no tanto la cuestión de evadir, sino que no se está aplicando el principio de progresividad, que a medida de que se están generando ingresos, pues a esa misma medida se tiene que pagar pues un mayor impuesto. Entonces lo que estamos haciendo es que todos estamos pagando lo mismo y les estamos dando beneficios a los que no están cumpliendo con el deber de pagar sus impuestos de manera cumplida. Vemos que en la mayoría de casos estas excepciones en su mayoría las hacen municipios, departamentos. Normalmente el gobierno nacional no es muy, se podría decir, no es muy accesible, no sé cómo se podría decir, accesible a este tema, porque realmente lo ideal de que la tributación se debe pagar completa, pero en los municipios es donde hay una excepción de que se paga lo que no pagó y se le hace un descuento para motivar a que se pague, pero esto es lo que está generando como la controversia, como nos compartía el doctor Farid, muchos contribuyentes no están de acuerdo y pues debería como hacerse una buena administración, una buena regulación, una corrección a los contribuyentes que realmente están tomando no están cumpliendo su deber como contribuyentes que está contemplado en la Constitución Política, que debemos contribuir al buen funcionamiento, al cubrir los gastos públicos que tiene el Estado. Pues recordemos que la evasión ahorita en Colombia es más o menos del 40% y que eso directamente nos afecta es a nosotros como pueblo, como personas que nos ejerce un gobierno. Entonces nosotros mismos estamos siendo afectados, ya que las personas que tienen menos recursos, por decirlo así, somos los que más contribuimos. Y además de esto, como lo decía Xiomara, la industria financiera pues tiene un porcentaje de participación en la economía muy alto y este es uno de los que menos contribuye. Entonces no está en la característica de equidad. Entonces realmente la tributación el objetivo no se está cumpliendo para nada. Vemos que a veces se implementa por beneficios de motivar el empleado, motivar el comercio, se emplean pues unos descuentos tributarios. Vemos como en los parafiscales muchas empresas tienen su beneficio de no pagar completo el valor de sus parafiscales, de todos los porcentajes, pero esto también tiene fines económicos. Todo esto se debe manejar con una previsión, se debe tener se planea cuánto va a ser más o menos un aproximado el gasto tributario, y pues de ahí se empiezan a tomar decisiones. Ya para finalizar y en manera de conclusión, queremos saber cuál es la postura de cada uno de nuestros invitados en cuanto a los descuentos del impuesto. ¿Qué piensa usted? ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo con estos descuentos? A nivel personal no estoy de acuerdo con el descuento de impuestos para aquellos contribuyentes que dejan de tributar en las fechas oportunas, ya que obviamente el Estado lo va a asumir como un gasto tributario, y a la hora de hacer la repartición de presupuesto a nivel nacional, departamental o municipal, se va a ver afectado
no directamente los altos mandos, sino la parte más vulnerable como son los campesinos y pues los sectores económicos de nuestro país. Pues yo sí estoy de acuerdo porque con estos descuentos incentivamos al evasor a que pueda cumplir con su tributación, con el pago de su tributación, y pues realmente pienso que esto lo que ayuda es incrementar el gasto público, lo que nos va a beneficiar a todos, ya que esto es lo que se invierte en nosotros, en nuestra infraestructura, en nuestra salud, en nuestra educación. Entonces, viéndolo desde esa parte, sí estoy de acuerdo y pienso que es muy necesario que este 40% se reduzca, así sea con incentivos, que pues sea un gasto para el Estado, pero que realmente se reduzca ese índice de evasión que realmente nos está haciendo mucho daño en cuanto al gasto público. Bueno, pues para mi postura, yo no estoy de acuerdo con estos descuentos, porque si el 40% de la población colombiana es evasora de impuestos, ¿cuáles beneficios tiene ser cumplido con el pago del 60% adicional? Yo pienso que este tipo de medidas que ha tomado la Dirección de Impuestos colombiana lo que está generando es una mayor probabilidad de evasión, y que las personas que realmente paguen sus impuestos dejen de hacerlo para tener un descuento en un futuro. Entonces pienso yo que las medidas que está tomando la DIAN o el gobierno como tal en Colombia no están no tienen el principio de equidad tributaria. Bueno, partiendo de lo que tú dices, ¿qué medidas se deberían tomar o qué sugieres tú? Pues yo diría que para los que son evasores de impuestos, aplicar mayores sanciones, y sanciones que de verdad creen un sentido no de miedo, pero sí de responsabilidad respecto al pago de sus tributos. Esto, como tal, el gasto tributario para mí no es un incentivo. Realmente siento que el Estado está perdiendo mucho más dinero que el que de verdad está reportando. Yo pienso que debería ser, digamos, en el caso de los establecimientos que no están al día en el pago de su impuesto de industria y comercio, el cierre temporal o permanente de ese establecimiento. Muchas gracias. En contradicción pues, con mi compañera Lorena, pienso que el que asume el gasto tributario no es el Estado. El que asume directamente el gasto tributario somos las personas naturales, y que obviamente en la educación, en la salud, vamos a tener menos recursos para un mejor desarrollo. Realmente yo estaría de acuerdo en que se recaude todos los impuestos que aún no han sido recaudados con sus deducciones, pero sea solo una vez, es decir, no se vuelva una rutina, por así decirlo, en cuestión del tiempo. Es decir, que a la fecha en el que se hace esta deducción o este beneficio a los contribuyentes, se trate de que todos cumplan con las imposiciones que ya tienen, que todos no queden con ningún saldo a pagar a favor pues, del Estado, del presupuesto de la nación, pero que no se vuelva repetitivo. Es decir, que acá ya sea una política mucho más estricta, en la cual se fije o sea estricto con el contribuyente y obligue, o pues que haga que el contribuyente cumpla con su responsabilidad de hacer los pagos oportunos, y que no se vuelva a hacer otro tipo de beneficio en algún futuro, porque realmente vemos que esto perjudica mucho a la ejecución de la inversión, del gasto público y demás, como el fin del desarrollo económico. Entonces estaría de acuerdo con que se aplique en esta ocasión, pero que no se vuelva a repetir en ninguna otra. Bueno, muchas gracias para todos nuestros panelistas. Para dar una conclusión, queremos decir que el gasto tributario genera diferentes beneficios para los contribuyentes, pero para el presupuesto nacional genera diferentes decadencias, las cuales se ven reflejadas. Muchas gracias para todos y espero les haya gustado nuestro noticiero.